Buenos días a México, buenos días a quienes están aquí en cualquier parte del mundo. Una mañana como esta con muchas informaciones y muchos asuntos. Martes 27 de noviembre, estamos en 2018 y bueno, pues le agradecemos muchísimo a quienes llegan aquí directamente a las estaciones de Grupo Radio Centro en varias ciudades de la República Mexicana. Saludos a quienes están aquí en varias ciudades del país en Radio Centro y gracias a quienes llegan directamente a www.aristeguinoticias.com y a quienes en este primer tramo de programa están en Facebook Live y en Periscope en estos primeros minutos que nos permiten saludarle, darles la bienvenida y en el caso de Periscope y Facebook les invitamos a que nos acompañen en la transmisión completa en la radio abierta mexicana a través de Radio Centro y a través de www.aristeguinoticias.com. Bueno, pues aquí estamos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Lo Más Importante. El día de hoy se da a conocer una nueva investigación acerca de Pegasus. El día de hoy se dan a conocer informaciones relevantes acerca del malware Pegasus. Hay nuevas víctimas de este sistema de espionaje. Se trata de los periodistas Ismael Bojorquez y Andrés Villarreal del semanario Río 12. Los ataques ocurrieron entre el 16 y el 27 de mayo del año pasado, días después del asesinato de Javier Valdés Cárdenas, colega y cofundador de Río 12 en Sinaloa. En estos casos, o con estos casos, se suman 24 los objetivos de Pegasus documentados. En unos minutos más le daremos todos los detalles y tendremos entrevistas con los involucrados. El futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, intentó tranquilizar a los mercados luego de que la Bolsa Mexicana de Valores cayó a su peor nivel desde el año 2014, desde marzo de 2014, y el dólar casi alcanzó los 21 pesos al cierre de este lunes. Y bueno, pues adelantó que desde el 1 de diciembre se reunirá con inversionistas, con agencias calificadoras, afirmó que la economía del país es sólida y bueno, pues salió a dar este mensaje Carlos Ursúa, el futuro secretario de Hacienda, después de que los mercados reaccionaron, se interpreta, a lo que fue la iniciativa del Partido del Trabajo respecto a las Afores. Le tendremos más información al respecto y esto fue lo que dijo Ursúa. Que México es uno de los países emergentes importantes que no tiene problemas financieros en este momento. Es decir, si ustedes ven que las acciones suben y bajan, pues las acciones suben y bajan siempre. Que las noticias puedan ser un poquito traumáticas, algunas pues sí, a lo mejor suben y bajan más, pero eso no tiene nada que ver con la solidez de una economía. Y bueno, pues sí, el tema de la bolsa fue fuerte, 4.17% cayó la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar interbancario cerró en 20.63 pesos y como le digo, bueno, pues los expertos señalan que entre la segunda consulta, la iniciativa del Partido del Trabajo para modificar el sistema de pensiones en México y también hay un ingrediente de incertidumbre importante con la frontera México-Estados Unidos por la caravana de migrantes y la situación de tensión y de interrogante que prevalece en este momento sobre lo que va a pasar con estas miles de personas que arribaron a esta zona de los Estados Unidos. Una situación terrible la que estamos viviendo como países. Estamos hablando de 5 países involucrados por lo menos, Estados Unidos, México desde luego, y los países de Centroamérica que tienen ahí a una parte importante de sus connacionales en un momento en donde, bueno, pues ya la tensión llegó a puntos donde se lanzó gas lacrimógeno, se lanzaron balas de goma, según los testimonios y las imágenes que se pueden tener. Ya hay una comunicación del propio gobierno mexicano al respecto. Pero bueno, déjeme regresar al punto porque entre la tensión de la frontera norte México-Estados Unidos, entre la iniciativa del Partido del Trabajo respecto al sistema de pensiones en nuestro país y otros asuntos que los mercados registran como inquietantes, es que la bolsa cayó
más de 4% y el dólar subió en los niveles que le acabo de mencionar. Esto dice el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Y bueno, pues Ursúa también dio a conocer que Gerardo Esquivel será propuesto como subgobernador del Banco de México, en sustitución de Roberto del Cueto, quien renunció por motivos de salud. Hay que recordar que Gerardo Esquivel, que es un importante académico mexicano que ha hecho estudios muy relevantes sobre los temas de pobreza, de inequidad en México y otros asuntos, bueno, pues había sido invitado a ser subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, pero ahora se abre paso como posible o futuro subgobernador del Banco Central, de la Banca Central en México. Así que bueno, anuncio que también se hizo el día de ayer por parte de Carlos Ursúa. Hablando de la frontera México-Estados Unidos, la Cancillería envió una nota diplomática, por lo menos, porque efectivamente lo sucedido es muy delicado, envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos por el uso de armas no letales en la frontera común. En esta nota diplomática solicita que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos el domingo pasado. Donald Trump justificó el uso de gas lacrimógeno hacia territorio mexicano. Tuvieron que usarlo porque estaban siendo atosigados por gente dura y usaron gas lacrimógeno. Aquí la conclusión de fondo es que nadie va a venir a nuestro país a menos que lo haga legalmente. Dice The Wall Street Journal que el despliegue militar en la frontera de Estados Unidos con México podría extenderse más allá de diciembre, fecha inicialmente programada para el retiro, pero bueno, está planteando el periódico que puede durar más la presencia militar en la frontera México-Estados Unidos. Y en medio de esta crisis migratoria, anoche se informó que será Ivanka Trump quien asista en representación de su padre Donald Trump a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, esto que ocurrirá el próximo sábado. Por comportamiento violento, así denominaron el asunto, 98 centroamericanos serán deportados a sus países de origen desde México. Gobernación informó que este grupo intentó ingresar ilegalmente a Estados Unidos y agredir a agentes de migración de Estados Unidos y policías federales mexicanos. Enrique Peña Nieto se pronunció por una migración ordenada. Y que cuando tuvimos necesidades y coyunturas que enfrentar en distintos momentos, como la que hoy tenemos en el norte del país, en Tijuana, con la caravana que se ha desplegado hasta esta parte y donde queremos una migración ordenada y respetuosa del marco legal de nuestro país, ahí está la Policía Federal. Por su parte, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, pidió al gobierno federal atender la crisis migratoria que vive su estado como un tema de seguridad nacional. Que se canalicen a la brevedad los recursos necesarios para soportar los costos básicos de alimentación, higiene, salud y alojamiento de estos casi 9,000 migrantes centroamericanos que ya están en Baja California. También le pedimos respetuosamente que esta problemática sea ya considerada como un asunto de seguridad nacional. Y bueno, desde luego se queda esta declaración también de Donald Trump respecto, su amenaza de que podría cerrar de forma permanente la frontera con México si nuestro país no hace lo necesario para repatriar a los migrantes centroamericanos. Está amenazando a México que si no deporta, que si no repatria a los migrantes indocumentados, entonces podría cerrar permanentemente la frontera con México, lo cual, ¿se imagina eso? Si ya con las horas que transcurrieron del cierre del domingo pasado, desde luego se convierte en una situación complicadísima, caótica, porque la frontera México-Estados Unidos es una frontera vigorosa, muy transitada. Algunos dicen que tal vez la más transitada del mundo o por lo menos una de las más transitadas del planeta. Y imagínese, el cierre permanente de la frontera es una amenaza que lanza Donald Trump para presionar al gobierno que se va y al gobierno que viene con el tema migratorio.
Y bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, reprobó los hechos de violencia en las inmediaciones del cruce fronterizo San Isidro-Tijuana, manifestó su solidaridad con la sociedad tijuanense afectada y reitera que los integrantes de las caravanas migrantes deben respetar las leyes mexicanas y observar una conducta adecuada en las comunidades por donde pasen o en donde se encuentren. A las 7:12, en el tiempo del centro de la República, le informo también que Andrés Manuel López Obrador presentó la convocatoria para participar en la redacción de lo que han llamado Constitución Moral. Esto fue lo que dijo. ¿Por qué no recoger esos valores? Esa gran reserva de valores para regenerar la vida pública de nuestro país. ¿Cómo vamos a estar planteando una transformación sin fortalecer los valores? Por eso es muy importante, muy importante esta convocatoria. Y bueno, pues también se reunió con los integrantes de los grupos sindicales o de las fracciones sindicales, no sé cómo denominarlos, de los bandos, dirían algunos sindicales, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Primero se reunió con profesores que son identificados como cercanos al liderazgo del Bester Gordillo, quienes desconocen la dirigencia de Alfonso Cepeda, quien más tarde arribó a la Casa de Transición. El futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, asegura que el próximo gobierno federal respetará la autonomía sindical. La idea central sigue siendo la misma. Un sindicato democrático que tenga como base una elección universal, secreta, para que se pueda ir pensando en un sindicalismo que esté al servicio de sus gremios, pero que no responda a situaciones clientelares. Miguel Ángel Martínez, quien se identificó como gerente de las operaciones de tráfico de drogas de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, testificó contra su exjefe. En una audiencia más, en el juicio contra Guzmán Loera, Martínez dio detalles de la entrega de fuertes cantidades de dinero a Guillermo González Calderoni, quien fuera comandante de la extinta Policía Judicial Federal, asesinado en Texas en 1993. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, informó que las fotomultas pasarán de ser una medida recaudatoria a un recurso de mejora cívica, mejor dicho, así lo informó. Precisamente como es un tema recaudatorio, se colocan para forzar a la multa. Y en este caso realmente lo que nos interesa pues es proteger la vida de las personas a través de un esquema de movilidad adecuado. Las cámaras van a servir para disminuir incidentes y no como un sistema de recaudación. Pues tendremos más detalles al respecto, porque hay características de este anuncio importantes para los habitantes de la capital de la República Mexicana. Día de decesos. Ayer, lunes, falleció Carlos Bonín Herales, comisionado del INAI, a causa de un paro cardíaco. Por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto informó del fallecimiento de María Concepción Pérez, madre del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y por la noche se informó de el fallecimiento de la chef, una extraordinaria chef mexicana, Patricia Quintana, quien durante mucho tiempo se convirtió en un punto de referencia de la gastronomía mexicana, fundó el Isote, entre otros proyectos muy importantes de Patricia Quintana, y una trayectoria de medio siglo en donde se destacó, por supuesto, por el rescate de los orígenes de la gastronomía mexicana. Descansen en paz las personas que han fallecido el día de ayer. El mundo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump contradijo un reciente informe de su propio gobierno al afirmar que no cree que el cambio climático pueda tener un impacto negativo en la economía estadounidense en las próximas décadas.
no lo creo, dijo Trump al ser cuestionado por un periodista por la conclusión del informe de que el cambio climático tendrá un efecto devastador en la economía estadounidense. El gobierno publicó el pasado viernes un informe oficial que estima que si no se toman medidas para cambiar las tendencias climáticas actuales, las consecuencias podrían costarle cientos de miles de millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Y así como así, el presidente Trump dice: no lo creo. 7:17, gracias a los que se han acercado a este programa a través de Facebook Live y de Periscope. Y bueno, pues hasta aquí dejamos nuestro enlace con ustedes, invitándolos a que nos acompañen en unos segundos más, pues a la transmisión completa a través de las estaciones en Grupo Radio Centro en la República Mexicana. Saludos a Ciudad de México en la 97.7, saludos a Monterrey en la 104.5, saludos a Guadalajara en la 107.5 de frecuencia modulada y las estaciones hermanas que iremos saludando a lo largo de esta emisión en el resto de la República Mexicana. Así que los invitamos a las estaciones abiertas de radio en México con Grupo Radio Centro y desde luego a través de www.aristeguinoticias.com. Aquí estamos y aquí los esperamos.